Hola amigos, ¿ustedes son pareja? ¡Mamá! ¡Aquí hay pendejos que saben matemáticas! Y bueno, esta es otra edición de su programa favorito, 3 más 1. Nosotros somos los pendejos que saben matemáticas. A mi izquierda está el Estadio Azteca, o como nos gusta decirle, el Coloso de Santa Úrsula. A mi derecha está Ismael, el Manos de Mantequilla Durán. En las cámaras por fin ya llegó nuestro compañero Padilla y su servidor, el Figuri. Bueno, hoy vamos a hablar de universos paralelos, materia oscura y energía oscura. ¿A quién le gustaría comenzar? Puros temas para drogados, ¿no? Sí. Y ciencia Ajá. ficción. Chinga tu madre. Pues este es le estamos dando seguimiento básicamente al tema del video anterior, del programa anterior, del podcast anterior, que hablamos de las series y películas de ciencia ficción que usaban viajes en el tiempo y universos paralelos. Pero como no nos dio tiempo de ahondar en los universos paralelos, en los que, por ejemplo, en uno de ellos Padilla ya terminó la tesis y Yo Miguel también. y Miguel también. Entonces, queremos hablar un poco más de dónde surgen los universos paralelos en la física y también la materia y la energía oscura, porque se habla mucho de ella. Y por ejemplo en Dark, creo que es en Dark, ¿no? Donde la usan para Materia oscura también. materia oscura para justificar el viaje en el tiempo. Entonces, pues vamos a hablar un poco de eso. Miguel ya se está durmiendo porque está viejito, entonces ya le gana el sueño. Tiene Así que es. hacer la meme. Y entonces, bueno, todo esto de los universos paralelos hay básicamente tres vertientes, ¿no? Que son los universos paralelos. Es una vertiente. No sé, solamente uso palabras así porque agarro un diccionario y la que salga. La primera es la interpretación de la mecánica cuántica, la segunda es el multiverso y la tercera es de teoría de cuerdas. No sé cuál quieran que expliquemos primero. Ninguna. Ninguna. ya. Ustedes díganos. Van a aparecer 3 opciones. Opción A, multiversos. Opción B, mecánica cuántica. Opción C, teoría de cuerdas. No va a aparecer ni madre. El Padilla ya está hablando como señorita. Teoría de cuerda, perro. Entonces yo creo que comenzamos por mecánica cuántica porque de ahí pues es un poco más fácil. Uy, sí, bien fácil. Como Un tomarse un jugo de regalo. zanahoria. Como tomas un jugo de zanahoria. Entonces, todo surge de la... Hay dos cosas que componen la mecánica cuántica. Primero, lo que es cuántico y su interpretación probabilística. Y lo que es Eso casi en mecánico. cada programa. Sí, eso lo va a decir en cada programa hasta que se cierre Hasta el que tema. nos vean. Hasta que nos vean y ya lo tengo que dejar de decir. En ese programa vamos a hablar de la interpretación probabilística de la realidad y de cómo esto cambió el paradigma de cómo describíamos a la realidad. Y después en el siguiente programa o anterior, dependiendo en qué línea del tiempo y en qué universo paralelo estemos, hablaremos de qué es lo cuántico como tal. Entonces, ¿Qué lo cuántico? ¿qué es lo cuántico? Está bien pendejo. Entonces, ¿qué pasa con la mecánica cuántica? No sabemos. No sabemos, de hecho es lo que platicaba hace rato con Enrique Peña Nieto. que es el que se encarga del audio de todo esto, que en realidad hay un chiste que dice que pocas personas entienden la teoría de la relatividad general, pero nadie entiende la mecánica cuántica. Y Lo él que decía Bohr. lo Si hacía alguien Bohr. te dice que entiende la teoría de mecánica cuántica, te está mintiendo. Se está mintiendo. No entiende ni madre. Pero entonces me dice él, pero ¿cómo que no la entienden? Le digo, no es que no la entendamos, o sea, sabemos usarla, ¿no? O sea, sabemos usarla a tal grado de que los celulares usan mecánica cuántica Ah, no mames. para funcionar.
Sí, o sea, tan cabrones. Resuelven problemas y todo. Pero De hecho, mi celular está vivo y muerto. está al mismo tiempo. Tiene y no tiene batería. Entonces, de hecho, esa es la explicación por la que tu novia no te contesta los mensajes. Porque tiene y no tiene batería. Yo tengo y no tengo novia. Pero, entonces, tan sabemos que usar la mecánica cuántica, que usamos microscopios electrónicos de barrido, que usan, por ejemplo, el hecho O de... la escoba para barrer, güey. Pero con electrones, los electrones Para barrer barren. electrones. Entonces, el punto es que sabemos usarla, pero no sabemos explicar qué pasa con en En los... general, todo este programa es de cosas que no sabemos qué pedo. Exactamente, este programa es Este para... programa no es para echarles choro. Cuando un puto científico como nosotros le diga, en general un científico ustedes los piensan de los científicos como gente que sabe las cosas que pasan. Pues no es cierto, los científicos no sabemos ni madre de lo que está pasando. La física en realidad no sabe nada de la naturaleza. ¿Cómo no, güey? Sabemos un chingo de cosas, güey. Casi todo. Solo nos falta la física de lo muy grandote, de lo muy chiquito, de lo muy denso, de lo muy frío, de lo muy Muy caliente y el calientes. concepto de tiempo, güey. Pero prácticamente es nada, güey. O sea, ni muy, muy, ni tan, tan. En tanto que queme al santo, exactamente. Entonces, bueno, la mecánica cuántica, entre una de sus orígenes, surge en el experimento de la doble rendija, ¿no? ¿Qué es un una rendija, experimento güey? Con dos rendijas. con dos rendijas. Con Ah, dos- ya decía yo. ¿Y qué es una rendija? Es como una pelea de cuchillo. No, esa es una rencilla, ¿no? Es un... Sí, Explícame Un el corte. experimento. A ver si es cierto que fuiste a tu clase de la facultad. de la facultad. De la facultad. No, pues es que fíjate que De sí, yo sí ciencia. iba, ¿verdad? Sí iba, ¿verdad? Pero pues, luego ya no fui. Tú eras el que no llegaba a introducción a la física cuántica. No, yo sí llegaba. Ah, chica, entonces era yo. Sí. Ah, bueno. Explícanos el experimento de la doble rendija. Pues era básicamente pues una tabletita. Así, Bueno, como un iPad. una tablet. No, una tarjeta, pues. O se puede ver así. Con dos ranuritas en... Dos rajadas. Dos rajadones, ajá. Así como Marco. Dos rajadas y lo que se hacía era... Que fue primero con fotones, ¿no? Primero luz. Fueron ondas. Ajá. Con ondas y se disparaban pues lo que fuera porque también se hizo con electrones y lo que se esperaba era que pues la distribución en un detector que estaba detrás de la rendija pues lo que uno espera como un humano clásico, no cuántico, Con tu intuición Ajá. natural, ¿no? es que pues la luz o bueno el detector detectara, perdón la redundancia, luz justo frente a las rendijas, o sea justo enfrente de las rendijas que fueran como el único lugar prácticamente donde se estamparan. se estamparan y se detectara la luz. Pero qué pasaba que eso no era cierto, ¿no? Que observaban que en realidad el pico de detección era, bueno, supongamos que estaban paralelas las rendijas y entonces el detector lo que veía era un pico justo en medio de las rendijas. O sea, justo en medio de las rendijas cuando en lugar de que cada rendija tuviera su pico, había uno solo en medio y varios piquitos. Como la imagen que mostraremos a continuación. Bueno. O sea, vamos a mostrar una imagen, pero para los que están oyendo en podcast o en programa de radio, si esto alguna vez llega al radio y nos vemos famosos, a mí me gusta explicarlo como tienes dos paredes, ¿no? Una hasta el fondo y una en medio que tiene dos hoyos, dos ranuras. Como tú. Como yo, tengo dos hoyos. Y tienes una pistola de gocha. Bueno, varias pistolas de gocha. Y están disparando Por eso pelotitas. tengo una. O sea, bueno, pero te compras un chingo, sobre todo tú que te gastas el dinero en pura pendejada. El que pagó 20,000 baros por un disco duro. ¿Sí? Y entonces tienes muchas pistolas de gocha y están disparando pelotitas, ¿no? Entonces, ¿tú qué te imaginas que vas a ver en la pared de hasta atrás? Pues vas a ver pintadas nada más las dos rayitas de la pared Las que dos. tienes enfrente, ¿no? Las dos rendijas.
Pero ¿qué pasa? Ustedes han visto cuando echan al agua una piedra, se forma una onda. Bueno, Y entonces, si echas dos piedras, junta una al lado de la otra, esas ondas se juntan y se entrecruzan. Y hay lugares donde se cruzan y se anulan, a eso se le llama interferencia destructiva. Y hay lugares donde se juntan y se suman, se y refuerzan. se refuerzan, se hacen más grandes, a eso se le llama interferencia constructiva. Entonces, lo que se vio en este experimento de la doble rendija fue que no se veían solo las dos rendijas pintadas en la pared de atrás, sino se veía el patrón de interferencia constructiva de las ondas. Más bien. No, el patrón de interferencia en general. interferencia, ¿no? Digo, sí, el patrón de O sea, interferencia de los las picos ondas. eran la parte de la interferencia Sí, constructiva, constructiva. y donde no había nada. Donde era no la había nada destructiva. era el patrón de destructiva. Bueno, hay que mencionar que cuando se hizo esto con la luz, era lo que se esperaba, ¿no? Sabes cómo se comportan las ondas. Porque sabes pensábamos cómo que interferir. la luz era una onda. Ajá, ya sabíamos. Bueno, sabían. Pero el chiste es que cuando lo hicieron con electrones, Que son aventando un materia. chico de electrones, que son partículas, también se encontró el mismo patrón de interferencia, cuando esperaríamos lo que nuestro amigo, bueno, compañero, nos dijo. Conocido. Él. Lo que nos platicó de la pistola de Gochi, esperarías que solo estaran en dos franjas. Y entonces alguien dijo, bueno, está bien, voy a hacerlo con una sola puta pistola de gocha. Pero tiene que ser puta, si no, no. Si no es puta, no funciona. Entonces, con una sola pistola de gocha lo hicieron. Y dije, o sea, con un solo electrón, y salió lo mismo. Entonces dices, cabrón, ¿qué está pasando? El puto electrón está pasando por las dos La mismas. perra esa está pasando. La perra. Y la perra seguía y seguía, pasando por las dos rendijas al mismo tiempo. Entonces, ¿qué pasa, no? Y entonces aquí viene la ambigüedad más grande, que siento que ya es la ambigüedad más grande de toda la física, que es que las partículas no solo se comportan como partículas, como puntos, sino también como ondas. Y es el caso de la luz, ¿no? La luz ahorita, por ejemplo, este foco que nos está alumbrando y que pronto me voy a fumar, Piedroso. sí, hasta las piedras de los riñones me fumo. Este foco nos ilumina con ondas de luz, pero a su vez también está mandando partículas de luz. O sea, es lo mismo. La partícula, que es un fotón, es lo mismo que una onda de luz. Es onda y partícula, es la dualidad onda-partícula. Unos le llaman ondículas o pondas. Pero, pinche chiste malo. Perdón, es mi autismo. Sí, no mames, güey. Ya dices que hasta ves sapitos. Y entonces, ¿qué era lo que pasaba? Pues pasaba esto. Y Y ya, bye. y ya se acabó el programa. Entonces pasaba esto, que el electrón se comportaba así. Y básicamente, cuando el electrón se comporta como una onda, deciden observarlo, ¿no? Le dicen, vamos a ver a ese cabrón que está haciendo para ver qué pasa. Y cuando lo observan, el cabrón se comporta como una puta pelota, Como una pelotita de gocha, como partícula. como partícula. Y pinta las rayitas normales. Y dices, chinga, entonces, chinga. ¿Qué está pasando aquí? Por un lado me dices que te estás comportando como onda, y por otro lado, cuando te veo, actúas diferente. Es como cuando con tus papás, ¿no? Cuando te ven, eres uno, y cuando estás afuera, eres otro. Entonces, si tú le tuvieras como físico que explicar a alguien qué está pasando ahí, pues yo le diría, aquí está la ecuación que lo describe y todo eso. Chingatela. Chingatela. Chingate esa. Apréndete Ahí la está. mitad de la carrera y Ahí ya. está la mitad de la carrera, puto curso de cuántica. Pero si nos preguntan, oye, ¿pero qué pasa con el electrón? ¿Qué es lo que hace? ¿Pasa por los dos lados al mismo tiempo? ¿O qué hace? ¿O qué? ¿O qué de qué? ¿Qué de qué? ¿Qué de queso? Pues no sé, güey. ¿Qué es eso? ¿Es queso? ¿Qué le diríamos? O sea, ¿sabemos qué pasa? Pues determinantemente no. O sea, sabemos que pues pasa por los dos. O sea, pasa por todos lados. Sigue todos sus caminos posibles. Esa es una ¿Cuándo explicación, no lo ¿no? vemos? Esa es una explicación. Ajá. Pero hay otras interpretaciones. Esa es la formulación de integral de caminos de Feynman Ujú. para la mecánica cuántica. Para los que Sí, son sí. doctos.
Se suman todos los caminos. Se suman todos los caminos posibles. O sea, te da, bueno, ya hablamos que en mecánica cuántica podemos hablar de probabilidades, ¿no? De estar y de no estar. Y si quieres hablar de que una partícula cuántica llegue de un punto a otro, tienes que sumar todas las posibilidades, todos los caminos que pudo haber seguido. Y no sabes cuál siguió, sabes que empezó aquí y terminó acá y tiene tal probabilidad de hacer eso. ¿Cómo llegó ahí? No sabes qué chingados. Es como lo que él dijo, pudo haber pasado por una rendija, pudo haber pasado por la otra, pudo haber pasado por una, regresarse por la otra y volver a pasar por la misma. Tienes que sumar todas esas posibilidades para encontrar la probabilidad. Dijiste lo que querías decir. Efectivamente. Entonces, esa es una de las explicaciones de lo que empezó a detonar el pensamiento Pero de... no llores. Perdón, güey, es que esto me pega en el sentimiento. Es que estoy nervioso. Es que reprobé 4 veces mecánica cuántica. Estoy malito. Estoy malito. Entonces, esta es una de las principales cosas que detonó la mecánica cuántica. Y otra cosa, por ejemplo, es esto de que si tú tienes un electrón y lo encierras, digamos, en un búnker, tú sabes que el electrón no tiene forma de salir del búnker porque no tiene la energía. ¿Tú crees? Tú crees, ¿no? No tiene la energía suficiente para salir del búnker. Si tú estuvieras encerrado en un búnker que no tiene puerta, la única manera de salir sería que tú rompieras la pared. Pero pues estamos bien puto débiles. ¿Ya estamos? Estoy mamadísimo, hijo de tu De su puta madre. Ni siquiera Padilla, con el bien de Dios que trae, podría romper esa pared. Él estuvo en la última cena. Padilla estuvo en la última cena. De hecho, Padilla le metió los dedos en la... Ya se empezó a desagradable otra vez. Dale, ve. En la herida. Ah, güey. Es del ano. En la llaga. El hemorroide. Y entonces uno esperaría que el electrón no saliera de ahí. Y sin embargo, hay probabilidad de que el electrón salga de ahí. Y entonces cuando alguien te pregunta, oye, güey, ¿y qué está pasando? ¿Y mi electrón? Y mi electrón, yo lo dejé. Yo había ponido mi electrón aquí. ¿Quién se robó mi electrón? ¿Quién se ha robado mi electrón? ¿Quién se ha robado mi electrón? Cuando alguien te pregunta, ¿qué está pasando? ¿Cómo fue que el electrón salió de su caja de potencial? Pues tampoco podemos decirle qué está pasando, ¿no? Pues... Este fenómeno es el que se le llama tunelamiento cuántico. Tunelaje, sí. La tunelación. La Sí, pues tunelación. yo también tengo mi palabra. Tunelación, tunelamiento, Y su tunelaje, tunelaje a la... tunelación. Entonces, tampoco le podemos decir qué está pasando. Y así pasa pero este fenómeno, pues sí pasa en la vida real, ¿no? De hecho, es el que se usa para los microscopios de electrones. Entonces, es algo pues muy particular de la mecánica cuántica, que hay otras cosas que también no podemos explicar muy bien, como el entrelazamiento cuántico, que ya hablamos en el programa piloto, En algún programa. en algún programa. De Ya alguna no sé, línea del tiempo. alguno en el tiempo antes o después de este. Verga, güey. En un universo soy ingeniero. No mames. Tan mal te fue. Entonces, pues lo que sucede es esto, que la mecánica cuántica está llena de fenómenos que no podemos explicar porque No podemos explicar clásicamente. ¿no? clásicamente, pero tampoco O sea, es que sí los podemos explicar Matemáticamente. y podemos tener un formalismo para trabajar con ellos. Exacto. Y nos dan resultados que no esperaríamos. Pero que yo te diga o que alguien te diga qué está pasando ahí, por qué pasa eso, pues no podemos decirlo, a menos de que tomes una postura filosófica, que es la interpretación de la mecánica cuántica. Cabrón. Y ahí es donde viene la probabilidad, porque Es que así ya cambia la diferencia. así ya cambia la diferencia. Y entonces lo que sucede es que, O la diferencia cambia. por ejemplo, la mecánica cuántica empieza a ser utilizada con el formalismo de Schrödinger para los cuates, Radinger, para Radinger para los fresas, para los para los fifís. fresas. ¿Y qué se usa en la ecuación de Schrödinger? Matemáticas. Matemáticas. Y tu lápiz, una hoja. Y papel, básicamente, papel, una es la hoja. Básicamente. Sí, Sería No, todo. pues es una función de onda, ¿no? una función de onda. Se ¿Qué es una llama. función de onda? Pues lo que describe una onda, básicamente. Ujú, y pero entonces- la describe
Pues justo, o sea, como... Como onda. Como onda. Y- Justo es como una función. Te dice qué onda Pero de con la onda. onda. ¿Qué onda? Con la onda. No, a toda madre un desmadre. La onda es. Pues ¿Estás justo. yendo con la onda? Ya no Ya- estás en ya- onda. Ya pinche podcast. Ya, así, Todo idiota, güey. Directo a vatos locos. A sangre por sangre. Lo que hace pues la ecuación de Schrödinger es tratar pues toda la cuántica como con una función de onda. O sea, no No lo ves como una partícula. No lo ves ya como partícula, sino como una función de onda, que esa función de onda lo que hace es, bueno, el cuadrado de esa función de onda lo que hace es pues expresar las probabilidades de encontrar a las Al Exacto. electrón en cierto- a bueno, la- a la a la partícula. partícula en Es que algún- a la partícula le asignas una función Ajá, de onda. exacto. Entonces a la partícula le estás diciendo que se comporta como una onda. Y a ver, ustedes díganme, ¿qué onda? Porque si ustedes ven una onda en el agua, díganme dónde está esa onda. Pues en el agua, pendejo. el agua. Pues sí, pero a ver, díganme una posición de la onda. En el agua. O sea, una puta coordenada. A ver, pues sí, muy chingones. A ver, sí, muy chingoncitos. Pues Sí, mira, sí. agarras un sistema de referencia. No, pero dime dónde está la onda. O sea, ¿hay un solo punto donde esté la onda? Ah, papá. Ah, ¿verdad? Papá, ¿verdad que no? Pues no, güey. Entonces, como no está en ningún lugar, básicamente la onda está en todos lados al mismo tiempo. Entonces, lo que tú tienes lo que puedes tener es la probabilidad de que esté En algún en algún punto una vez que ya lo mediste. O sea, como él dijo, la amplitud al cuadrado es la distribución de probabilidades, ¿no? Y es muy importante esto, que digas una vez que ya lo mediste. Porque como nos dimos cuenta en el experimento de la doble rendija, cuando estás viendo a la cabrona partícula y no ves, cuando la estás viendo, haces que se comporte de una manera específica. Lo que se dice que la función de onda colapse. Exacto, que la función de onda colapse. Entonces deja de ser una onda y se comporta como partícula. Y en ese momento tú tienes ya la probabilidad de encontrarlo en cierto punto o en otro punto. Pero es solamente la probabilidad. Y entonces esto cambia toda la interpretación de la realidad que teníamos. ¿Por qué? Porque hasta antes de esto, la física era en su mayoría determinista. ¿Qué quiere decir determinismo? Que con las reglas del juego de la física, uno podía predecir todo lo que iba a pasar. Todos los aspectos estaban ya ¿Sí? determinados. Determinados. Los podías conocer. Los podías conocer con exactitud. Por ejemplo, la relatividad general es determinista. Y eso es lo que la hace incompatible con la relatividad general. ¿Qué? Sí. ¿Es de quién? Es Del de un general. señor que se llama terminista. Del general. El general terminista es primo de Terminator. ¿Cómo Y, está bien pendejo el Vale, Marco? verga. Ajá. y entonces esto lo hace incompatible con la mecánica cuántica, porque en la mecánica cuántica, a pesar de que tienes toda tu teoría, que es en realidad un formalismo, no puedes predecir las cosas con certeza. Tienes siempre una probabilidad. Ahora está bien chistoso, ¿no? Porque a Einstein no le gustaba la mecánica cuántica, la física cuántica. Él la rechazaba. Él propuso ciertos modelos que no tenían que usar cuántica. Pero su premio Nobel se lo debe a la cuántica, el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico. Algún día hablaremos sobre Einstein en específico, quizá. Hoy hablamos. O ya hablamos. O estamos hablando. O estamos hablando sobre Einstein. ¿O no? ¿O no? Y sobre por qué le dieron el Nobel no fue por la teoría de la relatividad, no fue por la ecuación famosa que hemos estado hablando, E igual a mc cuadrado, que está incompleta. Fue por un experimento. No fue por casarse con su prima. Estaría cabrón porque entonces todos los norteños tendrían premio Nobel, güey. Ah, no es cierto. Entonces, básicamente, pero la probabilidad en mecánica cuántica no funciona como la probabilidad en la vida real. Si nosotros tiramos un pinche volado, güey, Alfa. ¿tú qué escoges? ¿Águila o sol? Águila.
Águila. Como mis águilas. Como mis poderosísimas águilas. Que de la chinguen América. a su madre. Que chingas, más sabroso. Así que llénate la boca. Ódiame más. Ya estuvo. Ya pasó el chiste. Sí. Tiras el volado. Y entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la moneda caiga en águila o sol? 25%. 13.6%. 70.43%. 600%. Pues es la mitad, ¿no? La mitad de 25. O de 3. El 50%. 50%, ¿no? Pues no. La moneda ya cayó. La moneda ya está en águila o ya está en sol. En realidad la probabilidad es la probabilidad de que tú le atines. De que tú veas. No, pues la moneda ya está en águila o sol. Por eso, de que tú veas. No. O sea, es la probabilidad de que tú le atines. De que tu pronóstico haya tú sido... escoges, va. Sí, Ajá. sí. De que tú le atines a si es águila o es sol. Porque la moneda es clásica. Si la moneda fuera cuántica, entonces la moneda tú la tirarías. Cae la moneda. Ah, cabrón. Cayó, ¿eh? Vaya que se cayó la moneda. Y en ese momento la probabilidad es igual 50-50, pero ya no es de que tú le atines. La moneda no está ni en águila ni en sol. La moneda sigue indeterminada. Ahí sí la probabilidad de que caiga en águila o sol sigue indeterminada hasta que tú la ves. Y de ahí surge la paradoja del gato de Schrödinger. ¿De quién? De Schrödinger. Ah, ya. Ese sí. De Rodríguez. Digo, de Rodríguez. Ah, Rodríguez. ¿Me puedes explicar la paradoja del gato de Schrödinger? No. Sí. Sí, pero no quiero. Sí puedo, pero... No te pagan para eso, ¿no? Pues de hecho fue un experimento mental propuesto por Schrödinger. ¿Quién? Por Schrödinger para... ¿Cómo se llama? Para desaprobar la interpretación que le habían dado a la mecánica cuántica. Él decía, ok, sí, la interpretación de la mecánica cuántica que acaban de dar es cierta, pasaría esto. O sea, si tenemos un gato cuántico y era, pues eso no puede pasar. Y ahora se quedó como un ejemplo famoso para entender a la mecánica cuántica, porque es la... ¿Cómo se llama? La interpretación que ya... que es más aceptada ahora, ¿no? ¿Pero de qué se trata? Ah, bueno. Te dicen, ok, metemos en una caja un gato. ¿Y por qué un gato, güey? Porque se lo ocurrió. ¿Los perros no pueden ser cuánticos? ¿Por qué no? Un pato. ¿O el pollito pío? Otra vez. Otra. Son temas no. recurrentes. O próximamente. O próximamente. Porque se le ocurrió. Y también metes un frasco de veneno. Y... Pero eso está muy raro, ¿no? Porque yo... O una bomba. Cada vez que alguien platica ese experimento es... Una versión diferente. Es una versión diferente Sí. de lo que va a matar al gato. Pero es algo que va a matar al gato y un cronómetro. Ajá. El gato y una caja. Ajá, ¿qué más? Ok, y las sellas. Y te dices, ok... ¿Las quiénes? ¿Qué? ¿Las quiénes? ¿Quién Las, es qué? las, Pusieron la sella. las ellas. Ah, bueno. Tapas la caja y no la observas. Entonces va a haber cierta probabilidad de que de alguna manera el mecanismo que metiste para matar al gato, ya sea una bomba, o un frasco de cianuro, metano, no sé qué. Un disco de Bad Bunny. Uranio. Un cassette de Bad Bunny. Un cassette. del pasado. Y mira quién lo dice, güey. Y ya para que lo Ya diga para que lo diga Padilla. Padilla. Que le tocaban los rodillos, güey. Sí, le tocaban los que eran como acetatos pero chiquitos. Ah, sí. Te va. La disco. Bailaba Foxtrot ese güey. O andaban con esos que eran como Walkman, pero le metieron unos disquitos. Ay, güey. Entonces, Vamos a la discoteca. Todavía así le dice a su novia, güey. Vamos a la disco. Amor, nos vamos a la discoteca a reventar. De hecho, su novia necesita un traductor, güey.
Porque su De novia... español antiguo. Le dice Padilla, pásame la foja porque te voy a hacer una carta. Ay, güey. Continúa. La tapas. Ah, sí. Y no sabes cuándo va a explotar la bomba o lo que sea. O si ya explotó. Ajá. Pero Entonces, sabes que entre más pasa el tiempo, la probabilidad es mayor de que explote. 50-50. Entonces, pues sí, tú no sabes a medida que va pasando el tiempo si ya explotó la bomba o no. Es que no puede ser una bomba. Es que muchos dicen que es como Es que la bomba de alguna manera Te avisa. un ¿no? elemento radiactivo, Ajá. un Bueno, sí, veneno. veneno, algo, En algo general lo ponen como un elemento radioactivo. de cubierto muerte de cierta- silenciosa. Ujú, no sé, que el Un recipiente infarto. Ah, no. al miocardio. Electrochoques. Electrochoques. Bueno, ya, pendejos. El chiste es que no sabes si el gato ya se murió o no. Una sobredosis de heroína. Jarabe para la tos. Un maratón interminable de la Rosa de Guadalupe. Ajá, sí, no sabes. Entonces no sabes si el gato ya se murió o no, porque no sabes si ya explotó. Sí, ya falleció. ¿Qué? Es como Juan Gabriel, ¿no? Sí, Que como no se sabe si si ya falleció. Justo estábamos platicando de eso. Pedro Sí, Infante. sí, Pedro Infante, el santo. Juan Gabriel. Juan Gabriel. El santo. El santo. Tutankamón. El Padilla. Entonces el punto es que no sabes si está vivo o muerto. Güey, ya tengo mucha... Sí. Termina de Ya explicarlo. está. No sabes si está vivo o muerto. Entonces, cada que pasa el tiempo aumenta la probabilidad de que el artefacto se active y el gato muera. Pero aún así hay probabilidad. Como es solamente la probabilidad, no sabes si está vivo o muerto. Entonces, como hay probabilidad, existen al mismo tiempo el gato vivo y el gato muerto. A esto se le llama superposición de estados, que quiere decir que dos cosas existen al mismo tiempo. Como es una onda, se puede dar superposición de estado. Bueno, si es un gato cuántico. Si es un gato cuántico. Sí, no, el pinche gato no va a estar vivo y muerto, ¿no? Pero al ser una onda y ser cuántico, el gato va a estar vivo y muerto al mismo tiempo hasta que tú abras la caja y en ese momento Colapses su función. ¿no? colapses la función de onda porque estás haciendo una medición y entonces vas a hacer que esté vivo o esté muerto. Sí, que esta superposición de dos estados, el gato solo va a estar en uno. Que es Va a estar observable. exactamente, que es la observable. Y esto es muy importante porque de aquí viene la primera interpretación, gracias a esta interpretación probabilística de la superposición de estados, es como viene la primera interpretación de muchos mundos o del universo paralelo, de universos paralelos, que se llama la interpretación de Everett. ¿De quién? Everett. ¿De quién? ¿El Del el monte, de la güey. montaña? De la montaña, sí, güey. Está cabrón. Del Everett. Sí, ya sé quién. Es que en la montaña, como estaba muy arriba, se le fue el aire y ya no puedo decir la S. Everett. Y básicamente lo que dice es que para cada posibilidad o probabilidad que exista, para cada camino posible, hay un universo paralelo en el que sucedió. En un universo paralelo no soy pendejo, y en otro Javier es guapo, Yo soy joven. en otro eres joven. Yo la Entonces, tengo chiquita. pero ya la tienes chiquita, ¿no? Ah, pues sí, pero, Pero se puede más. repetir. Entonces, este es el punto de la mecánica cuántica y su relación con los universos paralelos. Padilla, quién sabe qué chingados está escribiendo en el pizarrón. Dice que... ya nos está avisando que como siempre es un pendejo y Se trajo la pila descargada. se trajo la pila descargada de la cámara. Pero bueno, por eso yo traigo mi celular. Entonces, el punto es que de aquí sale la primera interpretación de universos paralelos, que a cada probabilidad le otorgan
Pero a ver. ¿Por qué entramos de este tema? Vamos a ver qué chingados estamos explotando en este podcast. A Que es, Miguel, güey. que es la misma puta serie. Dark. Dark. A huevo. Pero también Stranger Things. Pues sí. Sí. Stranger Things. Y Rick- X-Men. y Ricky Martin. No mames, sí, güey. La del pepinillo, ¿no? El pepinillo. Efectivamente, sí. O sea, son Men in Black 3 también. Men in Black. A mí háblame en español, Padilla. Sí. Hombres de negro 3. ¿Cuál es? ¿Esa no es una película porno? Ah, no, esos son los hombres negros. Los tres hombres. Los tres hombres negros. En Hombres de Negro, ¿qué pasa? Regresan a pasar, un cagadero. No mames, no me acuerdo. Ah, Ah, sí, pero ese es el Viajes en el Tiempo. Te perdiste un episodio, Padilla, por no venir. No, es que él sí está. Nosotros somos los que llegamos de aquí. Ajá. Ah. O sea, es que. ¿No era este? ¿No era en este universo? Entonces, básicamente, hablamos que en X-Men Days of the Future Past se genera una nueva línea temporal que es un universo paralelo en el que las cosas suceden de otra manera y por eso pueden matar a Mystique, y en la línea de las películas viejitas Mystique sigue viva. Y en Stranger Things existe el Upside Down, Upside Down. que es también un universo paralelo. Pues bueno. Ok. Pues sí, de alguna manera. Y sería la única justificación a que Nebula del pasado pudiera matar a Nebula del futuro en... En Avengers Endgame. No, al revés, Nebula del futuro pudiera matar a Nebula del pasado. en- Y para muchas otras cosas, ¿no? Para que el capitán todas. siguiera su carrera, para que Thor se robara el martillo a sí mismo. Entonces es la única manera en la que puedes justificar. Mames, yo una vez me bajé a la novia. Se bajó a su propia novia. Y entonces es la única manera en la que puedes justificar ciertos viajes en el tiempo, creando un universo paralelo con una línea temporal. O en Dark, En Dark, que es que si no la han visto, los Véanla. últimos 3 minutos. Justo lo que... Por eso comentábamos, o comentaremos, que es una serie muy bien hecha, porque justo respeta, salvo su explicación de los viajes en el tiempo, lo que hace es justo traerte todo el tiempo creyendo que estás pues como en la misma línea del tiempo, sí, y al final respeta muy bien como La consistencia. la consistencia, abriendo un universo paralelo. O eso es lo que nos hacen creer, al que hemos estado viendo todo el tiempo. Bueno, no, a los que hemos estado viendo todo el tiempo. porque toda la línea temporal es consistente, ¿no? Ajá. El futuro determina el pasado determina el futuro, nada cambia, y entonces para que las cosas cambien, básicamente se meten en un callejón sin salida, porque todo determina las acciones del pasado, del futuro, del presente. Entonces para que las cosas cambien, al final meten un universo paralelo. Vamos a ver cómo lo desarrolla la serie en la tercera temporada. Esperemos en Diosito nuestro Señor. Y que sea pronto, porque Que sea luego pronto. se cuelgan. Que qué tal que me muero antes. Claro que Que no. O ya estás muerto. o ya estoy muerto. no, Ay, no. cabrón. Y esperemos que lo manejen bien y que no salgan con una chingadera que cague la serie como Game of Thrones. Pues, también pasa mucho en los cómics, lo de los universos. paralelos. En Flashpoint. Pues casi en todos, para no hacer reinicios de las... Sí, dicen mejor hacemos un universo Sí, pues, paralelo. También en Spider-Man, En el Spider-Verse. en el Spider-Verse, ajá. También pues manejan es en donde Spider-Man en un universo es un Clark puerquito. Es un puerquito, en otra es una morrita japonesa con su robot, en otra es Miles Morales y en otra es Peter Parker. Y en otra es un detective, ¿no? De cine negro, ¿no? De novela negra. Sí. Entonces, ahí también utilizan mucho como el Los universos paralelos. Ajá. Sí, entonces es muy interesante ver cómo se justifican con esto. En realidad, digamos que no hay una manera física de sustentar la existencia del universo paralelo. Como decíamos, es una justificación filosófica o metafísica, es una interpretación de la mecánica cuántica.
Pero últimamente se ha dicho que se están buscando rastros de otros universos en el fondo de ondas de microondas, de radiación de microondas. Pero no de este tipo de universos paralelos, sino de los universos paralelos que propone la teoría de cuerdas. ¿Cuáles son esos universos? ¿Cuál es la diferencia con estos, Miguel? Porque estos son como con nudos. ¿Con nudos? O sea, Como el globo. el nudo Como del el globo. nudo del globo. Como tu nudo de... O sea, son oscuros. Y chiquitos. Sí, no, la diferencia es, en este caso que comentaba Marco, es que, o bueno, lo que yo le entendí, no sé ustedes de podcast escuchas, ¿cómo se les llama? Youtubers videntes. Viewers, perro. Le masca al inglés, ¿eh? Sí le sabe, sí le sabe. Es que, bueno, en la interpretación probabilística, pues pueden existir, pues, todos los universos probables. O sea, no, en un universo justo, como decías, no eres pendejo. Yo creo que es el que menos probabilidades tiene. Y en otro puede ser un perro, en otro como Spider-Man, como lo maneja Spider-Man. En otro Sí. puede ser un puerquito, en otro puede ser... Ya, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? Y en el universo que plantea la teoría de cuerdas, o bueno, la que se podría esperar lo que se plantea dentro de la teoría de cuerdas es, como la teoría de cuerdas no es tridimensional, bueno, sí, 3 dimensiones espaciales y una temporal, sino hay 10, bueno, en al menos 10 dimensiones espaciales y una temporal. Pero están compactificadas. O sea, solo las nuestras, en las que estamos, en las que tú ubicas un punto dando altura, ancho y fondo. Sí, o sea, básicamente las tres espaciales son arriba, abajo, izquierda, derecha, adelante y atrás. Left, right. Follow the Izquierda, derecha. Sí, justo. Sígueme. Las únicas que están como que somos capaces de ver nosotros Son esas 3 y ya. y ya. Porque el tiempo tampoco lo Ajá, vemos. el tiempo tampoco lo vemos. ¿No lo ve? No, yo no. Yo tampoco. En esta otra teoría se plantean 10 espaciales, una temporal, pero las otras, que son 6, 7, ¿no? las otras, 7 y 3. es que ya se me olvidó Por eso sumar. no sales de la carrera, Ajá. cabrón. Sí, bueno, las demás Están hechas chiquitas. están hechas, no, pero es que hay unas que pueden estar chiquitas O muy y otras grandes, que ¿no? son infinitas. Ajá. Tan grandes Entonces, que no pues, las podemos Que ver. no podemos verlas, solo podemos ver pues a las nuestras, Como el ego del Java. como el ego del No Javi. mames, no te alcanza la vista. No te alcanza el infinito. O sea, lo que decían de dimensiones pequeñas es lo que se llama compactificación. Ajá. Y un ejemplo muy fácil es, pues, imagínense una manguera, ¿no? Y que no se la ríe, por favor. Que te cogió una pantera. ¿De qué color? O sea, una manguera está hecha en 2 dimensiones, ¿no? Tiene Sí. un ancho, o sea, es un circulito y está, bueno, tiene largo. No, de lejos se ve Ajá. como dos. No. No, No, porque sí tiene. No solo tiene 2 dimensiones. Está en un espacio de 3D. Pero solo tiene 2, ancho y largo. entonces si te acercas sabes que tiene 2 dimensiones. Pero si te vas muy lejos la ves como en una línea. Y no puedes notar que tiene una dimensión más. Y es como argumentan esta compactificación. Estamos a tamaños muy grandes, a tamaños macroscópicos, ves una dimensión, pero a medida que te acercas mucho más, ves que sí hay dimensiones más chiquitas encerradas ahí. Eso es lo que llaman compactificación. Sí, entonces de esa manera, por ejemplo, las cuerdas de la teoría de cuerdas están encerradas en espacios de Calabi-Yau, se llaman, que tienen diferentes topologías, es decir, diferentes formas, y dependiendo de la forma vibran de diferente manera, como una cuerda de guitarra, y dependiendo de cómo vibren son las partículas que producen. Y en este caso,
También puede ser el universo. Exactamente, a eso voy. Entonces, dependiendo de cómo vibran, producen ciertas condiciones físicas y esas condiciones físicas producen cierto universo. Unos pueden ser parecidos al nuestro, otros no. Otros nacer muertos, como mi abuelita, que nació muerta. Entonces, ese es el universo, el multiverso de la teoría de cuerdas. Pero todavía hay otra explicación para el multiverso. Sí. Pero ya hablaremos algún día, quizá, O ya o no. O ya hablamos, o estamos hablando de teoría de Ya cuerdas. pinche chiste bien explotado. Sí, ya. Sí, pero no, el de su primo. no es de No, no, mi primo tiene No, pero chiste mi- más explotado. Mi primo que la explotaba chistes como si fueran niños africanos. Como si fueran, como si fueran chinas en textiles. Hay otra interpretación del multiverso que es básicamente como Como el queso. Sí, pues sí. O como la espuma del mar. Es una explicación cosmológica. Ah, cabrón, ¿y qué es eso? Es como la astrología, güey, Pero del bien hecha. cosmos. no, es la explicación del origen y de a dónde va el universo, cómo se desarrolla. Entonces, sí saben que, espero que sepan que la teoría más aceptada de cómo surge el universo es el Big Bang, ¿no? Güey, si eran 6, no eran 7. ¿6? Sí, son 6. Ah, ¿vea, perro? No, porque son 11. Ah, bueno, no. Es que yo estaba pensando en la que tenía 11 dimensiones. Bueno, disculpen, la fe de rata. Querida Entonces, rata. En este multiverso, hagan de cuenta que es la espuma del mar y se está dilatando, se está inflando, se está... Como el nudo del globo de Harry. Como tu nudo de globo, como el nudo de globo siempre sucio. como mi siempre sucio. Todo el tiempo, a esto se le llama inflación eterna. Ya cuando hablemos de relatividad podemos hablar un poco de inflación y qué es esto de Big Cuando Bang, hablemos de modelos cosmológicos. o de modelos cosmológicos. O cuando hablen de economía, un poco de... La inflación, porque puede ser lo mismo. Cuando hablemos de gases. De gases, de por qué nos produce gases la coca. Y entonces, ¿qué pasa? Que en esta espuma de mar, por ejemplo, surgen burbujas. Está hecha toda de burbujas. Y estas burbujas son un universo independiente el uno del otro. Algunas se revientan más rápido que otras. Como las ampollas. Como las ampollas. Y estas burbujas son un universo. Nuestro universo sería simplemente otra más de esas burbujas. Y cada que se forma una burbuja es un Big Bang. Y el multiverso es simplemente esta espuma que contiene a todos los universos. Entonces esas son las tres explicaciones de la física hacia el multiverso o los universos paralelos, en las cuales muchas películas y series de ciencia ficción se basan. Y no sé si quieran hablar de materia y energía oscura. Nos quedan alrededor de 13 minutos de rellenar del programa con un tema bastante oscuro, porque en realidad como físicos no sabemos ni madre de la materia oscura. Es un tema bastante... De la materia se sabe solo una cosa. Bueno, se saben 3 cosas. De la materia oscura. Sí, 3. 3 cosas nada. no Y menos, conmigo somos 10, no. no menos como 5. No menos como 5. No. Se sabe únicamente que no interacciona con la luz. Por eso es oscura. No la Por eso es oscura. ver. Pero es que no sería oscura. Sí. No, Bueno, sería sería transparente. transparente. Sí. Cállate, es oscura. No, oscuro este güey. Soy negro Ajá. Que interacciona gravitacionalmente con con la materia. con la Solamente interactúa de manera Única, gravitacional. únicamente. Y la tercera era... No me acuerdo cuál era la tercera. Pues no importa. El que seguía después de la segunda, ¿no? Sí. Y antes de la cuarta. La tercera es la que forma el acorde mayor. El punto es que la materia oscura, Mayor que quién. el acorde mayor es cuando ya cumplió 18 años. Ah, no, va. El punto es que la materia oscura es el tipo de materia que no se puede ver, no la podemos ver y solo interactúa de manera gravitacional. Y entonces ustedes dirán, ah, chingada madre, ¿cómo saben que está ahí si no la pueden ver y qué pedo, no? O sea, ¿cómo se dieron cuenta de que existe? Pues es que
estábamos ahí viendo el universo, las galaxias y ese pedo. Y entonces yo estaba ahí, o sea, estábamos nosotros tres y otros pinches físicos. Como el Padilla. Padilla fue de los primeros en descubrirlo porque estaba ahí todavía cuando los mayas tenían sus observatorios. Y entonces, pues básicamente la evidencia de que existe la materia oscura Es que es evidente. ¿Cómo no lo vamos a ver? es que es evidente, es que las galaxias, por ejemplo, están en constante rotación, ¿no? Entonces están rotando. Entonces, uno esperaría que por su masa sintieran atracción gravitacional. Entonces se atrajeran hacia el centro y colapsaran. Pero no colapsan. ¿Por qué? Esto se puede arreglar con la fuerza centrífuga, que es la fuerza que te aleja del centro cuando estás girando. Cuando te has subido a un juego de feria de esos que giran como pinche loco, sientes que te jala la fuerza hacia afuera. Esa es la fuerza centrífuga. No. Saludos, César. Saludos, César. Entonces, la fuerza centrífuga puede compensar por la fuerza gravitacional. Debería compensar. Debería compensar, pero para que compense hace falta más materia, más masa. Entonces dijeron, bueno, pues debería haber más masa, Debería de haber más materia Más de la materia. que estamos viendo. más materia. Entonces, bueno, punto número 1. Luego, el punto número 2 es las lentes gravitacionales. Rudy. Las lentes gravitacionales son que... Son lentes, pero gravitacionales. Sí, o sea, son lentes grandotes para los planetas. Las lentes gravitacionales son que alrededor de un objeto muy masivo, ya el espacio-tiempo es como esta sábana donde se curva, Debido a la presencia de Debido a la materia y presencia energía. Ya de- les explicamos, ¿no? o les Hay que acordarnos. explicaremos. Güey. Entonces, esta sábana, Si no es de a huevo hacer chistes. somos como Haitovich, güey, explotando el mismo chiste una y otra vez. Esta sábana cubre todo el espacio y el tiempo, por eso se llama así, espacio-tiempo, y se deforma con la masa, la materia y la energía que está presente. Entonces, cuando hay un objeto muy masivo, la luz que pasa por ahí también se deforma. Más bien, o sea, deforma tanto el espacio y la Se luz desvía. sigue las trayectorias. Exactamente. Deforma tanto el espacio que las deforma las trayectorias de la luz trayectorias. cambian. Y entonces puede hacer efectos muy cagados, como por ejemplo... como que parece que estás borracho cuando los ves. Por ejemplo, hay uno muy famoso que es la cruz de Einstein, que es otro argumento que tiene la gente pendeja para decir, ay, ahí está Diosito en la cruz y la chingada. Y nada más es falso, ¿no? Vamos a poner... ¿Einstein es falso? Sí, en realidad los terraplanistas acaban de descubrir que Einstein nunca existió, que en realidad era Will Smith todo ese tiempo. No Entonces, mames, ¿cómo no me di cuenta ni por el color? es que como las fotos estaban en blanco y negro, güey, no te dabas Lo que cuenta. nos muestran en el negativo. Sí, güey. Entonces, como la trayectoria de la luz se curva, se hacen estos efectos. En realidad, por ejemplo, en lugar de ver una estrella que está atrás de un planeta muy masivo, ves 4, güey. Entonces dices, verga, voy borracho, qué pedo. Es básicamente el troleo del universo. Entonces, las lentes gravitacionales se dan porque hay mucha materia que no vemos, algunas lentes, no todas, que está ahí alrededor de una estrella o de una galaxia y está deformando el espacio-tiempo tanto que produce el efecto de lente gravitacional. Otra evidencia es la temperatura de los gases intergalácticos. Cada galaxia tiene un gas, o sea, se están pedorreando todo el tiempo básicamente. Y entonces, entre una galaxia y otra... Si no es de a huevo, va. Perdón, es que estoy pendejito, estoy malito. Besapitos. No puedo. No cuelo, estoy malito. Este gas que está entre las galaxias interactúa entre sí
y se calienta por la fricción. Pero cuando se mide la temperatura, se dan cuenta que está súper alta la pinche temperatura. Entonces dicen, no mames, entonces tiene que haber más cosas interactuando ahí. Oye, Mano, oye. sí, no Aguanta de mames. tantito, ¿no? Sí, así que, oye, a ver, Ahí estás muy caliente. tú. estás muy caliente, pareces adolescente del Conalep. Chingas a tu madre, cabrón. Muy más sin esfuerzo. Échate un hielo. Y entonces dicen, tiene que haber más materia ahí de la que estamos viendo. Y por último, otra de las evidencias es Ay, que- ya. Ya, nada más una y ya. La última. Órale. ¿Y nos vamos? No nos vamos todavía, porque falta decir que la energía oscura y otras cosas. Entonces, la última de las evidencias es que uno puede calcular la masa, la masa de las galaxias basados en la luz que emiten y el conteo del número de estrellas que la componen. Y entonces, midiendo su velocidad de rotación, nos damos cuenta de que no corresponde a la masa que le habíamos calculado. Entonces tiene que haber más masa. Entonces, pues ya dicen eso y dicen, bueno, pues tiene que haber más masa. Tiene que haber algo ahí. Tiene que haber algo ahí que no estamos viendo. Pinches inmigrantes. Esa era la otra, que no está compuesta de la misma materia que... Ah, exacto. No está compuesta de la misma materia que... Es algo nuevo, no es antimateria. Ah, justo eso, no es lo mismo que la Materia energía oscura y oscura antimateria. ni antimateria. Todos son cosas diferentes. Son dos cosas muy diferentes. Pero, o sea, no está compuesta cambia la de diferencia. partículas que ya conocemos. No está en el modelo estándar. Por eso son física billion estándar modo. Ah, perra, este te No voy a mames. intentar. A ver, dilo en francés. Le pupó, le mató, le bajó. Le popó, le maté, le guagua. Omelette de fromage. Esa es la materia oscura. Ahorita se están proponiendo algunos candidatos para la materia oscura, ¿no? Por ejemplo, el WIMP, que es una partícula que se llama Weak Interactive Massive Particle. Yo también me sé mis trucos en inglés. Sí, güey, ¿qué pedo? ¿Soy el único que nada más habla de español o qué? Tú nada más hablas náhuatl. Nahual. Náhuatl. Nahuatl. Náhuatl. Entonces, esta es una partícula que solo interactúa gravitacionalmente, pero pues no se ha detectado nada. Hay diferentes tipos de propuestas. Por ejemplo, está Tipos de modelo. de Hay modelos, otro exacto. que tal vez la última mención del chiste, espero, ya les platicamos o les platicaremos, que también se piensa que es un campo escalar. Un campo escalar como Como el bosón de Higgs, el bosón de Higgs, que les platicamos o les platicaremos. o les Ya. estamos platicando. Hola, estamos platicando. Ya es el último chiste de estos que nos aventamos. ¿Siguen con eso? No. Entonces hay, por ejemplo, propuestas de que sea fría o caliente O tibia. o tibia. Depende de cómo la quieras, para si hace frío o calor. ¿Qué quiere decir? Depende del clima. Depende del clima. ¿Qué quiere decir esto que sea fría o caliente? Pues de que se mueva a velocidades cercanas a la de la luz, sería Eso sí, caliente. O que se mueva Muy velocidades no cercanas a la velocidad de la luz, sino normales, eso sería fría. Fría. Entonces ¿Qué es ahora normal? normal es cuando no está retrasado mental, si te tiene un ácido fólico. Entonces normal son bajas, no cercanas a la velocidad de la luz. Entonces los modelos de materia oscura que ahorita son más aceptados son un campo escalar o una partícula que no se mueve, que es fría, digamos, como mi novia, que no tengo. Porque como mi novia que está muerta. Mi novia que está muerta. Y entonces la energía oscura, que es lo otro que nos queda, que también usan en Dark. La materia oscura la usan en Dark. Les pregunto, ¿la materia oscura podría servirnos para viajar en el tiempo? No creo. ¿Quién sabe? Es que no sabemos. O sea, como no sabemos qué es, Pero, o sea, sabemos que interactúa gravitacionalmente, ¿no? nada Pues más. sí, hasta ahora es materia normal que no interactúa con la luz, Que es normal. que va a bajas velocidades. Pues materia, o sea, de la que vemos, de la que estamos hechos todos, ¿no? Pero también sabemos que, por ejemplo, aquí mismo, ahorita, hay materia oscura. Ujú, que todo el tiempo te está Sí. lloviendo vergazos de De materia oscura.
Entonces, si nos ayudara a viajar en el tiempo, de alguna manera ya habríamos detectado algo así, ¿no? Entonces, pues no, está descartado. Dark en ese sentido no tiene una buena explicación para su viaje en el tiempo. Y la energía oscura es simplemente que, pues desde el Big Bang, el universo pues explotó. Y, ¿Explotó? Sí, como un grano. Ah, qué asco. Y se empezó a expandir. Y entonces, como se empezó a crear materia, todos creían que en algún momento esa materia se iba a traer gravitacionalmente y se iba a colapsar, iba a ser el Big Crunch, ¿no? Pero eso no pasa cuando uno va y Pues mide. el Big Crunch, al contrario del Big Bang, es un momento en el que o sea, por gravitación, toda la materia se va, o sea, acercando. Contrayendo. Ajá. Sí, va a Y se volver vuelve a a un punto. mismo punto, que es el que otra vez es el Big Bang. Y así. Y así hasta el infinito. Pero cuando van y más miden, allá. y más allá. Tu infinity and beyond, como diría Thalía. Qué chingados. Entonces, lo que van y miden allá afuera es que... Aquí afuera sí. Es que el universo se está expandiendo Aceleradamente. de manera acelerada, es decir, cada vez más rápido. Y entonces no saben por qué. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Y entonces Einstein eso ya lo había ¿Qué predicto. huele con ¿Qué hubo la le- energía oscura? ¿Qué hubo le con el universo? Y el sexo gay. Entonces se está expandiendo de manera acelerada. Y entonces Einstein ya lo había predicho en sus ecuaciones. Cuando en sus ecuaciones de campo pone una constante. Pues es que no lo predijo. O sea, O sea, al le principio salió, su ¿no? universo era estático. El Y lo universo de intentó Einstein arreglar. era estático, pero después las observaciones le dijeron, no, pues es que no es estático. No, pero sí, primero lo puso. No, Y y después después- fue que dijo, No, como igual que Planck. no, lo puso y dijo, es que es mi gran error, el gran error de mi vida. Lo dijo así. Y después, Yo lo escuché, güey. sí, lo escuchó Yo Padilla. Fadi estaba ahí. Yo ¿Qué estaba- dijo? Pues? ¿Qué dijo Will Smith, Padilla? Y lo dijo rapeando, güey. Entonces, No, qué pendeja. Si no es de a huevo. entonces dijo que era el gran error de su vida esa constante cosmológica. Y después se dieron cuenta de que no, que explicaba el hecho de que el universo se expandiera aceleradamente. Pues no, o sea, no lo explica. No lo explica. Le atinó ahí. O sea, es como cuando te hace falta ver más box. ver más box. Bats. Cuando te hace falta un número en el cálculo y dices, ay, voy a poner esta constante para que me quede, ¿no? Como un pi. Como un pi. Entonces pones ahí una constante y ya te queda el cálculo, pero en realidad no sabemos qué es la energía oscura. Solo sabemos que actúa de manera contraria a la gravedad. O sea, al igual que la materia Y- oscura, no la podemos observar, no interactúa con la luz. Pero la interacción gravitacional es como que se repele. Es como la repelencia. La repelación. Repulsividad. Ah, no mames, como la gravedad repulsiva. Ah, el Captain Así. Gravity. Pendejo, yo también tengo un inglés. Cabrón. No, yo sí tengo entendido que no es, o sea, la constante cosmológica, los cosmólogos, hay modelos que la modelan como energía oscura, Ujú. pero no en todos, o sea, No, no esa en constante todos. cosmológica, que es la lambda que metió ahí Einstein por sus huevos, puede ser otra cosa, o sea, hay, Sí. hay gente que estudia lo que puede ser esa. Esa constante Esa cosmológica, claro. Pero Bueno, digamos es que también metieron energía oscura para explicar un poquito de lentes gravitacionales también, porque hay formaciones de lentes que no se pueden explicar solo con la materia normal y la energía y la materia oscura, sino necesitan otro tipo de energía ahí para poder explicar las formaciones que se dan. Entonces, básicamente, materia y energía oscura son cosas que no sabemos. Entonces, Y aparte la materia oscura ni es oscura, sí, es transparente. es transparente. Pero nos gusta oscura porque también pues, no sabemos, ¿no? Le queda. Se ve más verga materia oscura que materia transparente. Y energía oscura, ay cabrón. No, hombre. Espérate que lo empiecen a usar en las pseudociencias. Libérate de la energía oscura Ah, perra. con el cono de luz. ¡Ay, Ah, chingas a tu papá. madre, güey!
Utiliza este cuarzo Utiliza este cuarzo, para retirar. Para- Parece sobrepeso que es pura materia oscura pura materia oscura, que no ves. en tu cuerpo cuántico. Chingas a tu madre, papá. Yo sí lo Chíngate compraba, esa. güey. Chíngate esa. Y por último, yo quisiera añadir que los de Dark se Los pudieron. de Dark. Los de Dark sí, No mames, si lo metes por el... se pudieron haber ahorrado toda esta mierda con una partícula que está predicha, que obviamente descartamos por razones teóricas, y que se llama taquión. Ah, son los mini javerios, no me acuerdo. Los mini-javerios. El taquión viaja al revés en el tiempo. ¿Así? Así. Al revés, de cabeza, ajá. Viaja al revés en el tiempo, viaja para atrás en el tiempo. Es una solución, una solución. Pues sí, güey, pero Güey, pero predichas teóricamente. Está, Hay un está el chingo. No, pero gravitón, además está el- los taquiones en teoría cuántica de campo tienen un chingo de problemas, güey. Sí, no sí, quieres sí. que tu teoría tenga taquiones. Exacto, no quieres, pero estás de acuerdo que si vas a hacer una serie de ciencia ficción y vas a justificar el viaje en el tiempo con una partícula, es mejor un taquión al bosón de Higgs o a la materia oscura. Depende de si el taquión tiene salsa, güey. ¿De qué vas a querer tus taquiones? Si no es de a huevo, ¿vas a ver? Primero de acuerdo, ¿qué le- Otra vez, ahora explotando ese. No mames, man. Si no es de a huevo, decir que es de a huevo. Ya, Bueno. vámonos.